Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 5. Capítulo 8. Punto de vista de Harold. Solo un día después de que recuperó la conciencia, Vincent optó por regresar a la capital real. A pesar de que tenía la opción de permanecer en el hospital por un tiempo más, decidió no hacerlo. Su médico insistió en que necesitaba más descanso, pero la decisión de Vincent fue firme e inquebrantable. Después de todo, él era el líder de la Orden de Caballería del Santo Rey. Teniendo en cuenta su posición y responsabilidades, probablemente fue muy problemático para él dejar la orden por muchos días sin previo aviso. Era fácil imaginar el estado de caos en el que estaba actualmente atrapada la Orden de los Caballeros con su líder desaparecido. Por eso Harold no tenía intención de impedir que Vincent se fuera. Por cierto, ¿qué piensa hacer de aquí en adelante? Eso no es asunto tuyo. Harold intentó decir, hay algo que tengo que hacer, pero, como de costumbre, sus palabras no pasaron por el filtro de su boca. De ser posible, Harold quería comenzar una colaboración con Vincent, pero es probable que Vincent no esté de acuerdo antes de confirmar que las palabras de Harold eran ciertas. Era simplemente imposible obtener la Orden del Caballero para hacer un movimiento basado en meras palabras y pruebas circunstanciales. En la charla de la noche anterior, el grupo llegó a la conclusión temporal de que la única razón por la que a Vincent se le había lavado el cerebro era porque tenía la fuerza para derrotar a Harold, quien planeaba frustrar el plan de Justus. Sería de gran ayuda para Harold si lograba que Vincent y Cody confirmaran si esa conclusión había tocado el clavo en la cabeza después de su regreso a la capital real. Sin embargo, parecía que no había suficiente tiempo para centrarse en esas preocupaciones. Te daré un consejo. Estoy escuchando. Debes enviar un número de tus hombres a Travis y debes hacerlo rápido. ¿Por qué? Las palabras de Harold probablemente fueron extremadamente extrañas desde la perspectiva de Vincent. Travis era una ciudad pacífica, lejos de la capital real. Fue construido en un terreno que penetró en el mar hacia el sur. Además de eso, había una línea de montañas que cubrían el lado oeste y el norte, dejando solo el camino abierto en el lado este, e incluso ese lado abierto era una zona montañosa, con un acantilado escarpado en su borde. Esta posición geográfica le otorgó a Travis el título de Fortaleza Natural. No estaba tan bien como la ciudad portuaria, Delphi, pero aún así era bastante próspero en cuanto al comercio, y era popular por ser una hermosa zona turística. También tenía mejor orden público que otras ciudades. No parecía que hubiera una necesidad particular de enviar la Orden de los Caballeros a ese lugar natural. Sin embargo, el hecho de que el lugar fuera difícil de atacar lo hizo de modo que generalmente no estaba expuesto a ningún peligro particular. Además, las mismas cosas que dificultaban su ataque, también dificultarían escapar de ella en caso de una emergencia o una invasión. Eso sería especialmente cierto si las carreteras estrechas cerca del acantilado hacia el este estuvieran bloqueadas. Entonces, solo quedaría dos caminos de escape, utilizando botes y atravesando el mar o cruzando la cordillera en el norte y el oeste. Con solo estas dos opciones disponibles, muchas personas no podrían escapar lo suficientemente rápido. Eso fue lo que sucedió en la historia original. Tarde o temprano, ese lugar se convertirá en el infierno en la tierra. La razón por la que esto sucedió en la historia se debió a una invasión de monstruos y al acto de violencia original de Harold. En la historia original, la invasión de monstruos ocurrió mientras Harold se había quedado en la ciudad, pero en lugar de tratar de obstruir dicha invasión, había elegido escapar. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, había pocos caminos de escape disponibles en Travis, por lo que Harold usó a los locales como sacrificios. Él comenzó incendios en toda la ciudad, extendiendo el caos en todas partes, lo que había aumentado simultáneamente el número de víctimas y retrasado los ataques de los monstruos. Fue una exhibición extremadamente despreciable. Por supuesto, el actual Harold no tenía intención de hacer tal cosa. Dicho esto, si no intervenía en absoluto, era muy probable que Travis fuera invadido por monstruos al igual que en la historia original. En la historia, Lainer y su grupo llegaron un paso demasiado tarde en Travis y fueron testigos de una imagen del infierno antes de proceder a eliminar a los monstruos restantes.
Dejar que las cosas sucedan de esa manera probablemente significaría dejar que muchas víctimas se acumulen, y el número de monstruos era de decenas de miles. Los números exactos no estaban del todo claros, pero la escala del ejército de los monstruos aún era enorme y no era realista esperar que un grupo de 6 derrotara solo a un ejército de 10.000. Por lo tanto, era necesario disminuir la cantidad de monstruos tanto como sea posible antes de que la invasión pudiera comenzar. De ahí la necesidad de que la Orden de Caballeros permanezca en modo de espera en Travis. Si los monstruos atacaran, los caballeros podrían reaccionar de inmediato y evacuar a los civiles. Al mismo tiempo, también era necesario guiar a Liner y su grupo a Travis para que estuvieran allí a tiempo para la invasión de los monstruos. Con el apoyo de Frieri desde las sombras, todo iría bien para el equipo, probablemente. Harold no sabía la fecha y hora exactas de la invasión y sería problemático si Liner y los demás intervinieran demasiado tarde o demasiado temprano. Se deberían hacer algunos ajustes muy precisos, dependiendo de la situación. Por lo tanto, Harold tenía la intención de hacer una solicitud a Elu: una vez que recibas mi señal, necesitas que Liner y los demás se apresuren hacia Travis. Harold se disculpó al darse cuenta de que esta sería una petición irrazonable, pero necesitaba que Elu lo hiciera de una manera u otra. Para emergencias, Harold también tenía la intención de usar los fondos de Frieri para preparar un barco para las evacuaciones, pero aún así, a los residentes de Travis les llevaría varias horas escapar. Durante ese tiempo, Liner, su grupo y la Orden de los Caballeros tendrían que contener a los monstruos. Entiendo. Tendré en cuenta tu consejo. Esta respuesta fue suficiente por ahora. Dada la personalidad de Vincent, probablemente no ignoraría un asunto sobre el que se le informó con anticipación. Al final, Harold dejó a Vincent sin agregar una sola palabra. No tenía tiempo que perder, había algo que quería hacer sin demora. Para ese propósito, él estaba esperando que Elu se pusiera en contacto con él. Sin embargo, ¿estás pensando en algo, Harold? Mientras Harold estaba preocupado por lo que iba a hacer, sus pensamientos fueron interrumpidos por Cody. Harold había pensado que Cody seguramente ya se había ido a la capital real con Vincent, pero aparentemente no era el caso. ¿Por qué diablos sigues aquí? Bueno, hay algo que tengo que hacer. Ya veo. Me voy. Aguanta, aguanta. Harold intentó irse, pero Cody bloqueó el camino. Parecía que lo que tenía que hacer estaba relacionado con Harold. No tengo tiempo que perder acompañándote. No digas eso, solo tengo que pedirte un favor. A diferencia de su personalidad habitual, Cody sonaba serio, lo que llevó a Harold a detener sus pasos. Harold no tenía la menor idea de qué era lo que Cody querría preguntarle en este momento en particular. En otras palabras, era muy probable que esto condujera a un desarrollo que no estaba en la historia original. Bueno, en este punto, un nuevo desarrollo no cambiaría mucho, pero dado que Cody iba a estar al lado del protagonista, esto podría ser digno de preocupación. Dejando de lado si Harold aceptaría la solicitud o no, era mejor para él escucharla por el momento. Habla rápido, dijo, con la resolución de abordar cualquier asunto problemático que pudiera surgir de esto. Sin embargo, las siguientes palabras de Cody fueron completamente más allá de las expectativas de Harold. Esa espada que drena tu vida, ¿me la puedes prestar? Punto de vista de Erika. Su corazón estaba entumecido. Te cubriré, Waterfan. Sus emociones se habían secado. De la forma en que van las cosas, no vamos a hacer ningún progreso. Ya sea el cielo azul, la vegetación verde, las calles que dieron paso a la luz del sol, o incluso la visión de sangre fresca. Estoy comenzando mi encantamiento. Todo se había vuelto aburrido. Windburst. Se sentía como si, lo siento por ser violento, pero por favor, quédate dormido allí por un rato. Se sentía como si se hubiera separado del resto del mundo. ¿Siempre fui una persona tan vacía?, se preguntó. Nunca pensó que perdería tanto de sí misma al renunciar a su amor por Harold y a su determinación de apoyarlo. En este momento, Erika ya no podía ridiculizarse por sus elecciones. Y eso la hizo sentir aún más débil. Me salvaste allí, Erika. Aunque Francis lo dijo con una sonrisa, su sonrisa fue algo natural. Pero él no era el único que se comportaba de esa manera. Las complejidades de Liner,
Colette, Lifa y Hugo tampoco fueron geniales. Aunque la fatiga de la batalla tuvo algo que ver con eso, la razón principal era otra cosa. Supongo que tiene sentido. Después de todo, ya no estamos luchando contra monstruos, ahora tenemos que luchar contra los humanos. Para decirlo claramente, tenían que matar ahora. Si los enemigos eran monstruos o humanos, no había distinción, incluidos los soldados de Harrison, que se habían desmayado por el hechizo de Erika. Todos probablemente se sintieran abatidos. Primero, déjame curarte. Mientras usaba magia curativa en las heridas de Francis, Erika se preguntó a sí misma, entonces, ¿qué hay de mí? ¿Tuvo alguna duda en usar su arco y flechas contra los enemigos o alguna duda en dispararles sus hechizos para que se desmayaran? Aunque no tenía la intención de matar a nadie, un solo error o un poco de desgracia podría ser suficiente para que un oponente muriera por sus manos. ¿Realmente había pensado en esto? No, eso no importaba. Su principal prioridad en este momento era desempoderar a los enemigos que enfrentan el equipo. ¿A quién le importa si se lesionan un poco? El hecho de que ese fue el pensamiento predominante en mi mente antes me hace bastante cruel, supongo. Ella ni siquiera se detestaba a sí misma por pensar de esa manera. Desde el principio, como persona, esa fue siempre la medida de su bondad. Aún así, ella conoció la luz llamada Harold y trató de captarla a pesar de que estaba muy lejos de su alcance. Nunca fue capaz de alcanzarlo, pero seguía estirando la mano hacia ella, hasta que finalmente se dio por vencida. Lo que quedó como resultado fue un recipiente vacío con la forma de un ser humano, sin propósito ni objetivo. Lo encontró divertido. Este resultado debería haber sido evidente para ella, pero ahora solo lo notaba. Con esto, la mayoría de los soldados en la premisa deben estar abajo. Ya casi hemos terminado. Bien, vamos, todos. Siguiendo las palabras de Erika, Liner alentó al resto del equipo. Mientras caminaba detrás de ellos, los pasos de Erika se sentían demasiado ligeros, como si estuviera parada en el lugar. Ella no sentía que estaba haciendo ningún progreso. Esto puede haber sido el caso durante mucho tiempo, pensó Erika. No podía mantenerse al día con Harold por tiempo indefinido. Pero eso no era porque él iba demasiado lejos, sino porque ella misma no estaba dando un solo paso adelante. La existencia de Harold Sama y mi amor por él me han hecho demasiado superficial. ¿Cómo no había podido entender algo tan simple? Aunque se decía que el amor podía hacer que uno se quedara ciego, esto no era lo que estaba sucediendo. Era peor que eso. Como Lifa había dicho, la confianza de Erika en Harold se había convertido en una creencia ciega. Las metas de Erika, su forma de vida e incluso su forma de ser, todos esos aspectos ahora dependían de Harold. Aún así, a pesar de saber eso, esta pelea fue. Ella todavía necesitaba ver esta pelea hasta el final. No le importaba cómo terminaría, no importaba si todo esto no tenía sentido. Esa fue la manifestación del muy pequeño indicio de fuerza de voluntad que quedó en Erika. Incluso si ella no pudiera ser la fuerza de Harold, al menos evitaría retenerlo. Un ruido sordo resonó en la habitación. Fue el sonido que hizo Liner mientras corría hacia la puerta frente a él y la abría con fuerza. Cuando la puerta se abrió, permitió que entrara un viento frío. La puerta conducía a una terraza en el piso superior de la residencia, que era más un pequeño castillo que una mansión. Esperando en esta terraza estaba el jefe de la residencia, así como el hombre responsable del robo de la espada y la reliquia de la familia Griffith, Harrison. Frente a él había dos guardias, cuyos rostros estaban cubiertos con capuchas. «Mierda, son tan malditamente persistentes», dijo Harrison con un tono molesto, mientras miraba al equipo. Esto le dejó claro a Erika que ella no podría lograr que se rindiera pacíficamente. «Por favor, ríndase. Tenemos pruebas de sus crímenes y solo tiene a estos dos guardias para protegerlo». Mientras Lifa le pedía a Harrison que se rindiera, Erika estaba pensando en la forma más efectiva de desempoderar a los dos guardias que estaban frente a él. Tratar de hablar con él es inútil. Como Erika pensó así, se dio cuenta de que ni siquiera había considerado la posibilidad de tratar de persuadir al enemigo en lugar de luchar. Se dio cuenta de lo incivilizada que era ahora que se había quitado la máscara egoísta y vergonzosa de querer verse bien para Harold. «Hanf, estos tipos son diferentes de los soldados ordinarios de la finca. No tendrán ninguna dificultad en matarte». Parece que la persuasión falló. Acabemos con esto rápido, antes de que mi fealdad se exponga aún más. Con ese solo pensamiento en mente,
Erika se adelantó a Liner y los demás, dejándolos a todos estupefactos. Mientras percibía la sorpresa del grupo detrás de ella, ella procedió a disparar un hechizo sin usar ningún encantamiento de antemano. ICN. La magia que disparó con un tono helado en su voz logró congelar instantáneamente la mitad de la terraza. Harrison no pudo resistir el hechizo, y ambos pies terminaron atrapados en bloques de hielo. ¡Ac, maldita seas! Con ese poder, rango y velocidad, era difícil imaginar que esto se lanzara sin ningún encantamiento previo. De hecho, era un hechizo extremadamente poderoso, tan poderoso que no había podido usarlo de antemano porque el interior de la mansión era demasiado estrecho para eso. Los conjuros normalmente eran una forma de ayudar a disparar un hechizo correctamente y mejorar la precisión del lanzamiento. Para los expertos, los conjuros también podrían ayudar a aumentar el poder de un hechizo. Por supuesto, eso también aplicaba a Erika al principio. Sin embargo, en algún momento, antes de que ella se diera cuenta, el significado de los encantamientos cambió para ella. Eso cambió solo porque ella había estado haciendo grandes esfuerzos para convertirse en alguien adecuada para Harold. Eso era todo lo que había al respecto. Cuando Erika usó encantamientos, era solo para suprimir el poder de su magia. Porque sus hechizos eran demasiado poderosos cuando no usaba encantamientos. Esto también se aplicó al hechizo Meteor Blast, que ella había usado en la fuente del miasma, en el territorio de su familia. Si ella hubiera usado el hechizo sin conjuro, el dispositivo que se suponía que estaba desactivado habría sido borrado con los monstruos alrededor de él. Por lo tanto, ella había usado un conjuro para regular el poder del hechizo. Debido a esto, la realidad era que la gran multitud de monstruos solo le había parecido frágil y delicada, nada más. Erika, espera. Hugo gritó algo. Pero antes de que pudiera preocuparse por lo que tenía que decir, los dos guardias frente a Harrison, que habían saltado por encima del hechizo ICN, se acercaron más a Erika. Su reacción mostró que no eran personas ordinarias. Al igual que Harrison había dicho, estas dos personas eran mucho más competentes que los otros soldados de la residencia. El guardia que saltó desde la izquierda era un hombre alto, mientras que el de la derecha era una niña baja. Será problemático si el hombre se acerca. Habiendo evaluado esto con calma, Erika usó su arco y un conjuro para disparar 3 hechizos de Water Fan hacia el lugar donde el hombre estaba a punto de aterrizar. Los Water Fan eran flechas de agua que tenían forma de abanicos plegables y que se convertían en hielo al aterrizar. El uso de los 3 Water Fan había convertido el suelo en algo parecido a una pista de patinaje. Debido a esto, el hombre no pudo aterrizar adecuadamente y cayó en el lugar. Para no darle suficiente tiempo para levantarse, Erika inmediatamente le envió a otro Water Fan. En el momento en que el hombre recibió el impacto directo, fue atrapado en el suelo y luego fue controlado por otro hechizo ICN. Había aterrizado hacía solo un segundo, sin embargo, ya había sido atrapado en una prisión de hielo y no podía moverse. Ahora, el segundo. La persona restante era la chica baja, que sostenía 2 espadas. A diferencia del hombre, ella no había tropezado con el hielo. Ella estaba corriendo a toda velocidad hacia Erika. Sin embargo, sinceramente, Erika sentía que esta chica era irremediablemente lenta. Incluso cuando era un niño, Harold solía ser más rápido que eso. ¿Cuántas veces Erika lo había visto escondida mientras peleaba con su hermano Itsuki en el dojo? ¿Y cuántos combates había tenido ella contra Itsuki, que conocía bien la velocidad de Harold? Las espadas gemelas que sostenía la niña pequeña eran un par de cimitarras. Eran más cortas que las espadas normales y también tenían un alcance más corto. Para Erika, era un alcance lo suficientemente corto como para permitirle usar una técnica de lanzamiento. Un golpe de esas cimitarras podría haberla cortado fácilmente hasta el hueso, pero cuando el fuerte destello de la hoja de la derecha vino hacia ella, Erika fue capaz de esquivarla por un margen muy delgado. Cuando la cuchilla terminó de cortar nada, la muñeca derecha de la niña ya estaba en las manos de Erika. En lugar de matar el impulso de la chica, Erika lo usó contra ella para derribarla. En el proceso, ella también torció ligeramente la mano de la chica para hacerla soltar una de sus armas. La fuerza que usaba solo causaría una tensión en la muñeca de la niña en el peor de los casos. Después de que ella fue arrojada, la niña se deslizó por el suelo helado hacia una pared, pero ella se detuvo antes de golpearlo. Erika había usado este ataque por consideración,
Pensó que esto sería suficiente para hacer que la niña perdiera su espíritu de lucha sin tener que lastimarla, pero parece que no hay manera de evitarlo. Erika dejó escapar un pequeño suspiro mientras miraba a la chica que sin expresión se levantó con su espada en la mano. Entonces, mientras todavía llevaba su propio arco en la espalda, Erika recogió la cimitarra que la niña había dejado caer. Esta espada no era apta para un combate a corta distancia. Aún así, con esta chica como su oponente, Erika no podía permitirse quedarse atrás. Una vez más, la niña corrió hacia adelante. Cuando las sombras de Erika y la chica se cruzaron, el sonido agudo de las espadas en conflicto resonó antes de desvanecerse en la profundidad del cielo azul. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.